Hola, muy buenas tardes para todos, que Dios los bendiga, que Dios los reguarde siempre. Bueno, estoy acá para poder compartir palabra de Dios, pensamiento de Dios con todos ustedes, y para mí es un privilegio enorme, es una gran felicidad para mi ser de poder estar y compartir una porción de la palabra de Dios. Y le pido por favor que me acompañe en Mateo 16:13, por favor, que dice la palabra de Dios lo siguiente, en Mateo 16, versículo 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, refiriéndose, ¿no es cierto?, a Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una pregunta muchas veces medio complicado, a mi parecer, para mí en lo personal, ¿cierto? Porque llega un momento, creo que tenemos que preguntarnos esa pregunta nosotros mismos y responderlo, porque va a haber personas que nos pregunten y tendremos que responderlo. Y qué sé yo, digo, si respondo diciendo, ¿no es cierto?, de que, bueno, yo me bauticé, soy cristiano, me congrego en una iglesia, ofrendo, diezmo, y yo creo que con eso no nos quedaríamos cortas. Obviamente que todo lo que uno va a hablar de Cristo, ¿no es cierto?, de quién es, vamos a quedarnos cortas, sí o sí, vamos a quedarnos cortas. Pero yo al menos digo, en lo personal, ¿no es cierto?, ¿quién es Cristo? Y Cristo es el ungido, es el enviado. Cristo fue enviado por el Padre para que pueda venir y a través de él tener la posibilidad de que el pueblo pueda arrepentirse, ¿no es cierto?, y volver a Dios. Obviamente que ellos no se arrepintieron, ¿no es cierto? Entonces él tuvo que venir y pasar todos los sufrimientos que él ha pasado en su vida, ¿no? Para que nosotros podamos ser perdonados. O sea que yo, personal, Cristo vino para que yo pueda ser perdonado, para que yo me pueda arrepentirme de mi pecado. Yo tengo que aprovechar y arrepentirme de mi pecado, ¿no es cierto? De poder decir, Señor, gracias porque tú te has sacrificado por mí. Tú has dado todas, pero todas, absolutamente todas por mí, por amor a nosotros, por amor a mí, ¿no es cierto? Y yo tengo que valorar eso, ¿no es cierto? Porque yo no puedo dejar pasar esta oportunidad en mi vida. Entonces, ¿quién es Jesús? Y Jesús, como digo, fue profetizado por los profetas, grandes profetas, hombres de Dios, fue profetizado de que Él iba a venir. 700 años es un montón. 700 años antes de que naciera Cristo, ya fue profetizado en el Antiguo Testamento. Hay un montón de partes, ¿no es cierto?, que hablan de Jesús, ¿no es cierto? Y porque el Mesías está oculta en el Antiguo Testamento, está oculta. O sea que el Antiguo Testamento te va enviando como un embudo al Mesías, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Jesucristo nació de una virgen. Fue concebido por el Espíritu Santo. Bueno, algunos dirán, ¿no es cierto?, de que mira que en el hebreo no dice virgen, sino joven. Y bueno, y joven virgen. La joven, la verdad,
antes de casarse, era virgen y era jovencita, y eran 12, 13 años, cuando se refería a joven. O sea que si yo digo virgen, él tendría que nacer de un virgen, de un joven, una joven virgen, porque fue profetizado. Entonces él fue concebido por el Espíritu Santo. Y muchas veces uno dice, no lo puede entender, ¿no es cierto? Pero no lo puede entender porque va mirando con un ojo, ¿no es cierto?, distinto al Mesías que en realidad fue profetizado. Porque él fue un Mesías que sufriente, que él vino para sufrir por todos nosotros. No es que los judíos lo hayan matado. No, él ya vino todo preparado para eso. Él fue encaminado. Esto fue todo planeado. Ya estaba en la mente de Dios. Esto ya no es que los judíos lo han hecho esto. Esto ya era inevitable por la sencilla razón de que el pueblo no se arrepentía de su pecado. Que ahora en la actualidad el pueblo y los ortodoxos mismos siguen esperando al Mesías, ¿no es cierto? Porque ellos siguen esperando al Mesías que en realidad nunca lo vieron ellos. Pero ¿quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo tiene varios nombres. Admirable consejero, Emmanuel, Dios fuerte, etc. Hay un montón, pero un montón de títulos que le dieron, que por cierto lo defendió a todo por igual lo defendió. Y Jesucristo, Él vino para que en realidad nosotros todos podamos tener la oportunidad de poder arrepentirnos, de poder aceptar en nuestra vida. Porque cuando Jesucristo en realidad tú lo aceptas, ¿no? Lo aceptas en tu vida y lo aceptas y lo admites, ¿no? Abriéndole tu corazón para que Él pueda entrar. Él es un caballero, Él no te obliga. Él entra cuando tú le abres las puertas. Él toca la puerta, así, tac, 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 pero mientras que tú no le abres, no entra. Es un caballero. Aparte Él, así como vemos en la historia, Jesucristo por donde pasaba, por donde Él caminaba, Él sanaba personas. Él impartía su misericordia, su amor. Por donde Él anduvo, siempre hay paz, amor. Siempre hay sanación. Siempre sana la mente, el alma. Él siempre, cuando toca a alguien, le moldea su carácter, cambia su carácter. Cuando uno lo conoce a Cristo, cambia hasta su creencia. Uno dice, wow, nada que ver con lo que yo creía antes. Eso hace Jesús. Eso hace. Influye mucho en nuestra forma de vida, en nuestro caminar. Por eso el ser cristiano es una forma de vida, porque en realidad uno camina, piensa, actúa a partir de Cristo. Por eso es una forma de vida. Por eso necesitamos entender quién es Jesús. Y Jesús habla, ¿no es cierto?, cuando Él dijo, ¿quién piensa que ustedes soy yo? Para Él era importante saber quién era para su discípulo, ¿no es cierto? Es importante. Y es importante porque Él vino, ¿no?, acá en la tierra, no aplicando su divinidad, porque para que los hombres le entendieran, Él tiene que venir como humano. Él entonces se despojó de su divinidad y vino como humano para que pueda explicarse, ¿no es cierto? Para que Él se pueda explicarse a los hombres.
como una persona. Por eso Él vino como hombre. ¿Y quién es Cristo? Y Cristo es el único maestro de que tiene la tumba vacía. Vos recurrís a un montón de religiones, ¿no es cierto? A lo budista, y ellos tienen el resto en la tumba. Pero nosotros no. Nosotros los cristianos, si quieres llamarlo religión, nosotros los cristianos no tenemos a nuestro maestro en la tumba, porque es un Dios viviente. ¿Y por qué uno lo llama Dios? Y muchas religiones también preguntan que Él no es Dios, que Él fue un buen profeta nada más. Pero sin embargo Él mismo dice una vez a su discípulo: ¿por qué me llamáis bueno? Solo Dios es bueno. Y bueno, entonces si solo Dios es bueno, la pregunta es: ¿Jesús era malo? Y no hay ninguna, pero ninguna religión sobre la faz de la tierra que te pueda decir que Jesucristo era malo. Jesús es bueno. No es que era, es bueno. Jesús es bueno. Y Él dice: solo Dios es bueno. Saque su conclusión. Él es bueno. Él es misericordioso, amoroso. Imagínense cuando a Jesús uno le pide, ora, ¿no? Clama. Por ahí muchas veces uno dice, no me escucha. Pero sin embargo, cuando este ciego, Bartimeo, entre la multitud de la persona amontonada, ¿no es cierto?, en un lugar donde todos gritan, todos hablan, él clama. Bartimeo clamó entre todas las multitudes, y Jesús escuchó su clamor. Jesús escuchó su clamor. Y eso no es todo. Lo llamó y le dice: ¿qué quiere que haga por ti, Bartimeo? Y le concedió su deseo porque él tenía fe, Bartimeo, ¿no es cierto? Pero entonces yo digo: ¿quién es Jesús? Este Jesús, este es mi Señor, también escucha. No importa dónde sea, dónde se encuentra esta persona que le está clamando. Donde hay mucho ruido, mucho alboroto, donde uno dice: no me va a escuchar nadie. No, el Señor escucha. Escucha cuando tú clamas. No importa dónde estés, Él escucha tu clamor. Siempre. Yo por eso digo que yo tengo el número personal, el teléfono rojo, ¿no es cierto?, de Jesucristo, donde dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Imagínense, dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Quién es Jesús? Jesús es este Señor, este Maestro, es el Dios, que en realidad Él mismo te dio su número de teléfono, ¿no es cierto? Y te dice: clama a mí que yo te responderé. No te va a responder mi secretaria, mi secretario, el ángel, el querubín, no. Yo te responderé. Así dice el Señor: yo te responderé. Y imagínense, mira, como persona podríamos pensar, ¿no es cierto?, de que tú le mandes un mensaje al presidente y el presidente de repente toque tu puerta, tu casa, ¿no es cierto?, y abra la puerta y sea el presidente te dice: mira, recibí tu mensaje y la verdad que vine a responderte personalmente. Obviamente que eso no ocurriría, ¿no es cierto? Pero el Señor sí lo hace. El Señor responde. Tú llamas y responde personalmente. No te responde un empleado, un ángel querubín. No, el Señor te responde. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel Señor de que cuando uno deja señorear su vida, cambia totalmente, pero totalmente cambia. Él ha cambiado mi vida, ha cambiado mi carácter, mi pensamiento,
ha cambiado mi manera de hablar. Jesús es aquel que en realidad unió mi familia. Que aquel que estaba por separarse, Él lo une. Él ha solucionado mi problema en lo personal, pero totalmente, en todos los sentidos. Él ha curado mi corazón, ha cambiado mi mentalidad, ha cambiado el concepto que yo tenía sobre la creencia religiosa, ha cambiado totalmente. ¿Quién es Jesús? Jesús une, Jesús no separa, Jesús une. Cuando tú en realidad clamas a Jesús, Jesús te escucha y te responde Él mismo personalmente. Yo por eso siempre aconsejo cuando uno va a orar al Señor, ¿no? Tendría que llevar una lapicera y un papel para poder anotar, porque muchas veces cuando uno ora al Señor, el Señor te habla, ¿no es cierto? Te habla en el sentido de que cuando uno está orando y de repente uno está orando y de repente se le viene a la cabeza una persona, una necesidad, un vecino, es cuando Dios te habla en ese momento y te dice, ora por esta persona, ora por este amigo. Por eso muchas veces cuando uno ora, siempre tiene que tratar de llevar para anotar, porque hay veces el Señor te habla. Cuando uno tiene su devocional con el Señor te puede hablar. Entonces, para poder anotar todo, ¿no es cierto? Porque yo creo que una lapicera, una virome con poca tinta, es mejor que la mente de la persona o la memoria de la persona, ¿no es cierto? Mejor que quede en el papel escrito. Muchas veces uno tiene que anotar para poder acordarse y ver su anotación, ¿no es cierto? Por eso cuando uno ora a Dios, Dios te escucha. El Señor te escucha. Entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, ¿quién es Jesús para mí? Jesús ha cambiado mi vida. Jesús es un Dios de amor. Y uno dirá, no, Jesús muchas veces también es un Dios de ira. Bueno, la verdad que no. Cuando Él entró en el templo y desparramó por todo lado, ¿no es cierto?, a lo cambista, echó toda cosa que estaban haciendo cosas indebidas en el templo, donde uno en el templo es para adorar a Dios, ¿no es cierto? Yo digo que eso no es un pecado, o sea, que uno vea que está haciendo la cosa mal. Si uno ve que una persona está utilizando la palabra de Dios para poder sacar provecho en lo económico de una persona o lo está llevando a un camino torcido, uno que conoce la palabra de Dios obviamente se siente mal, y así como Jesús en su momento se sintió por amor al Padre, ¿no es cierto?, querer partir al tablero, qué sé yo. Y yo me imagino que eso no es pecado, que yo me enoje, vea a otra persona, a un hombre, guiarle a la persona, ¿no es cierto?, inocentemente. Ellos lo siguen y vos ves que está yendo a un camino terrible, torcido, es un camino de perdición, uno se enoja. O sea que yo digo que Jesús es un Dios de amor porque yo de que lo tengo a Cristo en mi vida, en mi caminar, he sentido su presencia y la verdad que su amor influyó totalmente en mi matrimonio. El concepto de la familia que yo tenía cambió totalmente desde que lo conocí. Dios hace efecto en la vida de la persona, pero para bien. O sea que es imposible que yo te diga de que conocer a Cristo es para que uno se separe de la familia
o todo lo que uno pueda pensar negativamente, ¿no es cierto? No. Conocer a Cristo y tener a Cristo es más que positivo. Conocer a Cristo es en realidad lo más hermoso que puede pasar en la vida de la persona, porque Jesucristo te cambia la vida, te cambia el concepto que tú tienes sobre la vida, el concepto que tú tienes sobre el matrimonio, te cambia, pero totalmente. Entonces, yo creo que es el momento de que uno en lo personal se pregunte, ¿quién es Cristo en mi vida? Cuando Jesucristo le preguntó a su discípulo, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Yo creo que tendríamos que preguntarnos, ¿quién es Cristo en realidad? En lo personal. Porque Dios hace maravillas en la vida de la persona. Jesucristo es no un doctor, es un super doctor. Él no es un doctor común, es un superdoctor en la vida de la familia. Porque es superdoctor, porque Él no sana solamente lo físico, sino sana el alma, la mente, ¿no? La psiqui, sana totalmente. Entonces, ¿quién es Cristo? Y en lo personal, yo te digo que Cristo es un Dios viviente, que hasta ahora sigue sanando personas, no importa qué enfermedad que tenga, sigue sanando. Sigue sanando alma. Él hasta ahora sigue trabajando por nosotros, por amor a nosotros. Si es que yo digo, lo animo para que en realidad en un momento pueda preguntarse personalmente, ¿quién es Cristo para mí? Y la respuesta es tremenda cuando empiezas a pensar en el momento de que Cristo entró en tu vida, cuando tú le abriste la puerta principal de tu corazón y Él tocó tu vida, ¿no? Desde ese momento para atrás empiezas a comparar el antes y el después, y la respuesta está ahí. ¿Quién es Cristo? Cristo es, será y siempre por los siglos de los siglos el Dios viviente. Si es que, hermanos y hermanos, le deseo pero las más ricas bendiciones del resto de la tarde que queda. Que Dios los bendiga y los resguarde siempre.